Vamos a ir a la lectura de un tema muy bonito. Y vamos a ir a Filemón y el tema, Carta a Filemón. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre. Mire, esta carta es bien pequeñita, solo tiene un capítulo y 23 versículos. Así que nos lo vamos a leer todo, hermanos, así que lo vamos a esperar. Solo avíseme cuando usted ya lo tenga listo. Hermanos, es difícil ser cristianos cuando no estamos totalmente agarrados de la mano de Jesús. Las pruebas que nos vienen nos pueden derribar, nos pueden derrumbar, pero ¿sabe qué? Nosotros en Jesucristo somos más que vencedores. Como dijo en la alabanza que cantó el hermano, ¿verdad? Que nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. 8. Pablo intercede por Onésimo, por el cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo y preso también en una casa en Roma. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire qué bonito lo que le dice Pablo a su amigo, ¿verdad? A su amigo en Cristo, hermano en Cristo Jesús. Dice: si hermano tengo yo algún provecho de que en ti el Señor conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marco, Aristarco y demás, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén.
Le estaba mintiendo, decía que eran 23, son 25 versículos, ¿verdad? Pero ya lo leímos todo. Bendito Padre, te pedimos en esta hermosa noche que nos des la sabiduría que necesitamos para poder hacer tu voluntad y hacer, Señor, cumplir la misión que nos has encomendado al mandarnos a esta tierra, permitirnos vivir también, Señor, hasta esta edad de años. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que bendigas a cada hombre, cada mujer que componen el tabernáculo Hollywood. Señor, bendice a tus hijos. También, Señor, bendice al pastor Tito donde quiera que se encuentre. Bendice al pastor Cristóbal. Pedimos también por el pastor Neri Ventura allá en Bakersfield. Pedimos también por el pastor Edwin Escobar, que tú lo traigas de regreso con bien y que todo lo que ha ido a hacer, Señor, se haya gozado y que eso le refresque su mente y su corazón para tener sus fuerzas bien reforzadas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Como escucharon, esta carta a Filemón es bien cortita. Vamos a hablar un poquito acerca de Filemón. Dice que Filemón vivía en Colosas. Era un hombre hacendado, no era judío, era de descendencia griega, pero residía en Colosas. Y se convirtió a Jesucristo bajo el ministerio de Pablo en uno de los viajes que hizo a Colosas. Así que este señor era bien honesto y era bien bondadoso. Pero dice que tenía un esclavo que lo defraudó. Y vamos a leerlo. Dice, carta a Filemón, tema, texto a Filemón, del 1 al 25, del 1 al 19. Propósito del mensaje es aprender a conocer cuándo y dónde fueron escritas las cartas del Nuevo Testamento. La carta a Filemón fue escrita desde Roma, en los años entre los 62 y 63 antes de Cristo. Dice, después de Cristo, no es antes, fue después de Cristo. Cuando Pablo estaba preso en casa de alquiler, custodiado por un soldado que se turnaba cada día como vigilante del apóstol Pablo, él no estaba directamente en la cárcel, sino que estaba en una casa, pero estaba custodiado por un guardia todos los días. Se cambiaban de turno, ¿verdad? Pero quiero decirle que el apóstol Pablo aprovechó esa estadía en ese lugar. No estuvo ahí llorando, lamentándose porque estaba preso. No. Dice, pero Pablo lo supo aprovechar porque de ese modo se expandió el evangelio en el cuartel romano, también en las habitaciones de arriba, ganando para Cristo a los primos del emperador. ¿Se puede imaginar que él no podía salir fuera de esa casa, pero todo el que se acercaba, él aprovechaba de darle el mensaje de Jesucristo? Algo muy hermoso que él hacía, que tuvo la valentía de presentarle el plan de salvación incluso a los primos del emperador. No se detenía porque lo miraba que eran ricos, tenían autoridad. Él siempre les hablaba de las buenas nuevas de salvación. Entonces dice, eran primos del emperador. En Filipenses 4:22, no lo busqué, yo se lo voy a leer. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Eso quiere decir que se habían convertido a Jesucristo esas personas. Según la tradición, eran primos del emperador Domiciano, llamados Clemente y Domicilia, pero el apóstol tenía que preservar sus nombres, ya que después de ser designados como sucesores, fueron 2 mártires de la fe también. Se puede imaginar que estas gentes no respetaban ni a su familia, pero vamos a lo que el apóstol Pablo hacía. Usted ha escuchado mucho
y se ha leído también, que el apóstol Pablo era un hombre bien instruido, fue instruido bajo la autoridad de Gamaliel en Jerusalén, y él sabía mucho y defendía su fe judía hasta la muerte. Llevaba a los cristianos a la muerte, ¿verdad? Los perseguía y fue un hombre muy duro, ¿verdad? Defensor de sus creencias religiosas, fue muy religioso. Pero cuando iba con cartas para apresar a otros cristianos, camino a Damasco, el Señor se le apareció y allí se convirtió. Entonces quiere decir que aunque aquella persona sea dura de corazón, llegue el momento en que Dios tiene sus propias formas de ablandarlo. Así como a usted y a mí, ¿verdad? No era fácil. Yo no creía en las religiones, en las iglesias, en los cristianos. No creía, pero tampoco no los maltrataba. No, solo que decía, ¿cuál es la verdad si hay tantas iglesias? Si unas decían que esta era la verdadera, otra decía que ellos eran los verdaderos. Yo conocía todas las iglesias y todas a las que fui, no porque yo quería pertenecer a ellas, no. Yo iba como invitada por mi trabajo, yo hacía vestidos para novia. Entonces, estas personas me invitaban a mí a sus iglesias, ya sea católica, lo que sea, cristiana, lo que sea, yo iba. Y yo me fijaba, ¿verdad?, que en todas decían tener la verdad. Pero cuando a mi Señor Jesucristo le plació sacarme del camino que yo llevaba, me enseñó que Él es la verdad. Nadie más tiene la verdad que Jesucristo y este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la revelación de su ser. Ahí podemos nosotros saber quién tiene la verdad. Porque si usted ha leído Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la vía, el camino, leamos lo mejor, para que no traba la lengua, ¿verdad? Ok, Juan 14:6. Leámoslo para que digamos que no estamos confundiendo los hermanos. Juan 14:6. Bien claro lo dice. Ok, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando yo comencé a leer la Biblia, yo comencé a comprender que todo aquel que lee su palabra conoce la verdad. Porque su palabra dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, yo siempre decía antes de venir a Jesucristo, ¿quién de todos estos tiene la verdad? Mas cuando fui al tabernáculo y tuve un encuentro personal con Jesucristo, ahí comprendí quién es la verdad. Cristo Jesús, el único, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a ver un poquito del versículo número 1. Vamos otra vez a Filemón. Ya miramos que el apóstol Pablo no desperdició su estadía en ese lugar. Y muchos pueden dar testimonio que han ido a la cárcel y ahí han ganado almas también, ¿verdad? No porque hayan sido culpables, sino porque Dios quería salvar a alguien de los que estaba preso. Y por esa razón mandó a alguien que conocía de él para que le llevara el mensaje a esas personas. Como hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo llevó hasta ahí para poder él ser el instrumento de salvación para esas personas. Dice en el 1,
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Está mencionando a Timoteo porque estas 3 cartas se las escribió, la primera y la segunda se la escribió a Timoteo. Y la de Filemón, la escribió a Filemón. Y estas se denominan las cartas, las epístolas carcelarias, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en el 2, pues dice que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo y había huido de Filemón y fue a Roma porque le había robado, donde encontró a Pablo, que lo siguió Cristo hasta allá, ¿verdad? Él en la casa de Filemón ya había escuchado el Evangelio, había escuchado la palabra del Señor, pero no fue hasta que se fue a Roma huyendo que escuchó que Pablo estaba predicando del Evangelio y fue a buscarlo. Entonces tuvo un encuentro con él y el apóstol Pablo lo condujo a los pies de Cristo. Así que a donde quiera que nos vayamos, si es el propósito de nuestro Señor Jesús, usted no se va a escapar. Aquellos que no conocen de Cristo y se están haciendo los renuentes, no importa dónde se vaya, siempre va a llegar a los caminos del Señor, porque Él tiene sus formas, sus maneras de atraernos a sus caminos. Así como me trajo a mí, ¿verdad? No era una condición fácil. Yo no llegué rebosando de bienestar, no llegué ahí, ay, yo ahorita me siento feliz. No, era el ser más desgraciado en ese momento cuando Cristo me llamó. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesús siempre anda ahí poniendo su mano sobre nosotros. En cada problema que nosotros tenemos, es su mano poderosa y fuerte la que nos está llamando. Pero ¿sabe qué? Yo era rebelde. Era rebelde. Incluso tenía una tía que era de los TJ. Era porque ya no existe. Ella llegaba y me decía con mucho cariño: Rosita, ¿cuándo vas a aceptar estudios? Algún día, tía, algún día, menos ahora. Y así me lo podía evadir, ¿verdad? No me peleaba con ella, pero sí yo la rechazaba en esa forma. ¿Por qué? Porque el testimonio muchas veces que nosotros damos no convence a las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Vieron muchas cosas que yo decía, si hacen todo eso, ¿cómo es que dicen que aman a Jehová de los ejércitos? Porque ellos dicen Jehová, ¿verdad? Ellos no creen en el Espíritu Santo, pero nosotros sí. Sí, nosotros creemos. Entonces, Onésimo se fue huyendo, ¿verdad? Y en el 2 dice: y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice, y la iglesia que está en tu casa, son unos saludos que Pablo le da. Dice, por eso le escribió a Filemón pidiendo que recibiera a Onésimo, porque tenía confianza y sabía de que no era fácil que Filemón recibiera a Onésimo si no se lo pedía a él. Dice, Pablo destacó la bondad y el amor de Filemón. Había abierto su corazón y su hogar a la iglesia. Él había abierto su corazón primero a Jesucristo y después abrió su hogar para que pusieran ahí su casa, su iglesia, digamos. Y eso quiere decir que este hombre era un cristiano fiel a Dios. En este tiempo es un poco difícil por los espacios tan reducidos en los que vivimos que alguien pueda prestar su hogar. Y los que tienen espacio no lo prestan porque no creen en Jesucristo, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, pero este hombre sí lo hizo, lo hacía,
Y por eso Pablo dice que apeló a la bondad de su corazón. Muchas veces nosotros deberíamos imitar a Filemón, ¿verdad? Abriendo nuestro corazón y ofrecer compañerismo a nuestros hermanos, ¿verdad? Miren, hermanos, en este momento hay muchos ancianos y ancianas que necesitan hablar con alguien. Necesitan que alguien los escuche. Quizás yo soy una de ellas, porque yo vivo solita. Yo no platico con nadie a menos que salga de la casa y busque yo a mi familia. Pero yo tengo la facilidad que Dios me ha dado de todavía poderme mover. Pero hay personas que no, hermanos. Y si usted cerca de su hogar tiene una persona que sabe que está solita, por lo menos salúdela con amor, sonríale. Sabe que la sonrisa ablanda muchos corazones. Usted lo ha comprobado que cuando llega a la mesa de una clínica, la señora solo le pregunta sus datos y está bien enconchada. Pero si usted le habla amablemente y le sonríe, cambia su actitud, ¿verdad? Entonces, hermanos, la súplica de Pablo en favor de Onésimo, pidiendo a Filemón que tratara con bondad a su siervo fugitivo. No basó su pedido, sino en confiando en la entrega de Filemón a Dios. En aquel tiempo era bien complicado porque los esclavos eran propiedad de los dueños. Y los dueños tenían autoridad legal para poder matar a un esclavo que se escapara. Pero en este caso, Filemón había robado, había defraudado a su amo y había huido a Roma pensando que allá iba a estar bien, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que eso es bueno. No, hermanos. Nosotros sabemos que cuando hay problemas entre nuestros hermanos, debemos de apelar primeramente a Dios y pedir sabiduría para ir a mediar con esas personas, ¿verdad? El apóstol Pablo no fue a Filemón diciéndole, mira, yo soy el apóstol Pablo, recibe a Onésimo. No, le habló con mucho cariño, le habló con amor, porque le decía a él en el 10 que lo amó y le tenía mucho afecto a Onésimo, porque era un esclavo fugitivo, pero que al final se convirtió a Jesús. Dice en el 10, leamos el 10, donde dice, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Dice que lo toma como hijo porque se lo ganó él aún estando preso. Dice, a un amo, dice, y tenía el derecho un amo tenía el derecho de matar a un fugitivo, un esclavo fugitivo. Pero Pablo pidió a Filemón que perdonara a su esclavo. Este ya era hermano en Cristo Jesús. En Efesios dice algo que dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice, Onésimo significa útil. La esclavitud estaba esparcida en todo el imperio romano. Los cristianos no tenían autoridad para cambiar el sistema. La condición de cristiano dejó de ser, Onésimo dejó de ser esclavo y se convirtió a un cristiano libre. Vamos a ver algunos puntos importantes. Vamos al desarrollo. Dice, la relación cristiana debe estar llena, la relación entre cristianos hermanos debe estar llena de amor, perdón y aceptación. Punto número 1.
¿A quién fue dirigida esta carta? Fue dirigida a Filemón, a su esposa Apia y a su hijo Arquipo. Eran una hermosa familia de creyentes de buena posición en Colosas, donde el grupo se reunía en su casa. Filemón fue un hacendado griego residente de Colosas y se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Fue dirigida la carta directamente a Filemón, ¿verdad? Y lleva su nombre. Mensaje, el punto número 2 dice, el mensaje para Onésimo era volver a casa de su amo. Pero había una duda, ¿le recibiría o le entregaría a la justicia para que lo castigaran por su robo como ladrón? No tenía muchas opciones. Onésimo no tenía opciones. Le aconsejó Pablo que tenía que enfrentar sus problemas. Bien difícil, ¿verdad? Que va a que le ayude a arreglar un problema, pero le dice, no, tienes que ir tú, enfrentarte al problema que hay, porque no tienes otra opción. Muchas veces nosotros, como cristianos, no tenemos opciones también, hermanos. Tenemos que enfrentar el problema a como dé lugar. Pero sabe que hay una cosa tan hermosa ahora en nosotros los cristianos, que no vamos solos. Nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. ¿Sí? Por más difícil que sea la circunstancia en la que está viviendo, pero no se rinda, no desmaye. El poderoso de Israel va con usted, ¿verdad? El poderoso de Israel nos acompaña siempre, día y noche está con nosotros. Por esa razón nosotros debemos de estar siempre, ¿qué? Pidiendo en oración a Él. Entonces dice que no tenía otra alternativa, tenía que ir a enfrentar su problema. Así que, tercer punto, era ese, ¿verdad? El mensaje para Onésimo era volver a casa de su amo, pero tenía miedo que lo entregaran a la justicia. Y allá, en ese tiempo, hermanos, no existían los derechos humanos. Nada más que si hacía una falta, le tocaba castigo. Y dice en el cuarto, Filemón, el cristiano perdonador. Este cristiano enojado, pero el mensaje de Pablo le llegó al corazón. Era el mensaje de un anciano preso a favor de un hijo espiritual convertido a Dios, y los 3 miembros de la familia leyeron la carta el día domingo. O sea que tenían la costumbre que nosotros tenemos, ¿verdad? Reunirse en día domingo. Entonces leyeron la carta, dice, el día domingo. La leyeron el día domingo en que se reunían todo el grupo, dice. Entonces, fue un ejemplo de la gracia divina donde hay oportunidad para el pecador que le busca de corazón. Porque en ese momento estaban decidiendo como, digamos, Arquipo leyó la carta frente al grupo y estaba diciéndoles a todos, ¿verdad?, que Pablo había intercedido por Onésimo y que ya no era esclavo, sino que era un hombre libre, porque ya no era un esclavo con un amo sobre él, sino que ya era un hombre que así era esclavo, pero de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que es el ejemplo de la gracia divina donde hay oportunidad para el pecador, que le busca de corazón. Corintios 2:3 dice, y esto mismo os escribí para cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros también. Está diciendo el apóstol Pablo que tenía la esperanza de salir de la cárcel, ¿verdad?
aunque estaba preso, pero tenía su mente positiva en que iba a salir de la cárcel. Muchas veces nosotros nos ponemos nuestra mente negativa. Según el problema que estamos teniendo, pensamos que no vamos a salir de ahí. Pero cuando nosotros pensamos negativamente, lo pensamos aquí, ¿verdad? Y le mandamos a todo nuestro sistema una orden negativa. Por eso, usted nunca debe de decir, no puedo hacerlo. Usted, cuando comience un proyecto, nunca diga, no puedo. Inténtelo. Usted no va solo. Cristo va con usted. Atrévase. Hay cosas que nosotros decimos, esto no lo voy a poder hacer. Y déjeme decirle que hay sabiduría que viene de lo alto. Y si usted puso a Jesucristo antes de ese proyecto, tenga la seguridad que Dios lo va a apoyar. Pero si usted lo hace a como dé lugar y no toma en cuenta a Dios, le va a ser muy difícil llegar a tener éxito. Quizás lo logre, o quizás no. Pero quizás si lo logra, será bien difícil, le va a costar más. Mas cuando ponemos a nuestro Señor Jesús delante de Él los proyectos. Yo tengo una experiencia con mi hermano, tengo un hermano que es mecánico. Dejó su trabajo y llegó un día y me dijo, tengo 3 meses en este trabajo de ser aprobado, pero me enfrento a veces a dificultades que siento que no lo voy a lograr. Le dije, aunque tú no vayas a la iglesia, aunque tú no seas cristiano así de raíz, pero tienes un Dios que está a tu lado. Cada vez que llegues a ese taller y te pares enfrente de esa máquina, dile, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dame la sabiduría para poder hacer este trabajo y que me acepten. ¿Verdad? Y sabe que hasta la vez Él está en ese trabajo. La honra y la gloria para mi Señor, porque Él es el único que puede dar esas oportunidades. Él lo hizo como yo le dije, y un día llegó, cuando a los 3 meses pasó, me dijo, lo logramos, me dijo. Lo lograste con Jesús, no conmigo, le dije, yo solo te dije lo que tenías que hacer. Así que hermanos, a confiar en el Señor, ¿verdad? Y dice, quinto, de ladrón a servidor de Dios. Onésimo, lo único que podía hacer para demostrar su cambio era servir a Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Por todo lo que Dios nos da. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero en muchas veces malgastamos los dones que Dios nos ha dado. Se lo digo por experiencia. Yo regalé uno. No sabe cómo me arrepiento. Pero le he pedido al Espíritu Santo que la próxima vez no lo vuelva a hacer. Se lo digo por experiencia. Regalamos y malgastamos los dones, los privilegios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Sí? Así que cuando usted piense que tiene que tomar una decisión, primero pídale la sabiduría a nuestro Señor Jesús para tomar esas buenas decisiones, ¿verdad? Así que hermanos, malgastamos a veces los dones que Dios nos da. 6. Algunas decisiones nos llevan al fracaso. Onésimo pensó que lo robado le duraría siempre. Los cristianos también podemos pensar eso. Tenemos cosas que Dios nos ha dado y pensamos que oramos por ellas y que cuando ya las tenemos ya nos olvidamos de nuestro Dios. Y pensamos que no vamos a volver a tener necesidad de otro milagro grande, ¿verdad? Pero en Jesucristo las cosas no son así. Cada día nosotros necesitamos nuevos milagros, nuevas cosas,
y sabemos que todo lo que nosotros tenemos es pasajero. La juventud, la salud, la inteligencia, la sabiduría, las fuerzas, incluso esas se acaban. Todo se termina, ¿sí? Todo se termina. Por esa razón nosotros no debemos de alejarnos de la presencia de nuestro Señor Jesús. Debemos estar siempre con Él. 7. Como Onésimo encontró un intercesor, que fue Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo que intercedió por él. Ahora nosotros también tenemos el más grande de todos los grandes intercediendo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial por nosotros. Y se llama Jesucristo. Nosotros tenemos un intercesor que intercede por nosotros cada día, ¿verdad? Por eso en cualquier necesidad que usted tenga, no se olvide que tiene a alguien grande que intercede por sus necesidades delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En la primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice. Y ese fue Jesucristo quien vino a dar testimonio que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que nos acompaña siempre a nosotros, el que nos guía, el que nos protege y el que siempre estará con nosotros a nuestro lado. No importa dónde vayamos, tenemos un testigo que siempre está con nosotros. Hermanos, para ir concluyendo, debemos aprender a servir al Señor aquí. Háblele a las personas, hermano, mire, cuente los milagros grandes que Cristo hace en su vida. Todos nosotros tenemos que contar maravillas que el Señor ha hecho y hace y hará en nuestras vidas. Sabe que hay momentos que las necesidades, los problemas, nos llueven sobre mojado, ¿verdad? Hay un dicho que así dice, me está lloviendo sobre mojado. Y quizás yo no soy la excepción. Quizás más de alguno aquí esté pasando por dificultades, pero ¿sabe qué? Hemos aprendido a no quejarnos, a aceptar la santa y divina voluntad de nuestro Señor Jesús. Porque detrás de un sufrimiento siempre vendrá una grande bendición. Si nos duele ahorita, hermanos, sepa y entienda que Dios le va a ayudar a resolver sus problemas. Y si tiene dolores que no los puede dominar, ni con las pastillas, ni con los medicamentos, Dios se lo va a quitar, ¿verdad? Dios lo va a sanar, lo va a curar. Pero eso sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarlo, adorarlo, porque Él es nuestro Dios. No hay otro más grande como Él. No hay otro que tenga la capacidad de resolver todos nuestros problemas más que Él. Así que, hermanos, adelante, no se rinda. Solo quisiera dejar en su corazón algo que quisiera que lo llevara en su corazón. Onésimo, un ladrón, encontró una persona que intercediera por él, porque incluso le dijo a Filemón que si algo le debía, él lo iba a pagar. La deuda que Onésimo tenía con él, él se comprometía a pagarla. ¿Podría el Espíritu Santo decir con autoridad que nosotros somos fieles a Dios y que en el momento llegado tenemos el respaldo divino? Pienso que sí. Pienso que sí, porque como humanos siempre vamos a cometer errores, pero nuestro amor hacia Dios está demostrándolo usted al estar en este lugar casi todos los días de la semana, ¿verdad? Eso no crea que a Dios le pasa desapercibido. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo mira. Entonces, a confiar en el Señor y hacer
abnegados y fieles con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso. Denle un aplauso al Rey, porque Él es digno de nuestros aplausos, de nuestra adoración y de nuestro servicio también, ¿verdad? Así que, hermanos, bendito Dios, en este momento precioso venimos delante de tu presencia a pedirte, bendito Padre, que bendigas a tus hijos, a tus hijas. Bendice a los niños de la escuela bíblica también, Señor. Bendice a esos servidores que están en sus puestos, Señor. Quizás con problemas, con dolores, pero ahí están sirviéndote, bendito Padre. Con la sabiduría, con el sentir en su corazón, que tú le das la fuerza y la fortaleza para estar de pie. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que no tienen trabajo, que les proveas de uno. Aquellos que tienen procesos migratorios, pon gracias, Señor, delante de esos oficiales cuando lleguen. Aleja a esos señores que andan rondando ahí en todas partes para querérselos llevar. Tú sabes a quiénes me refiero. Pero bendice, Señor, al presidente y dale sabiduría que revierta todas las leyes que nos afectan. Bendito Dios, pedimos por todos los que están en las cárceles, culpables o inocentes, Señor. Te pedimos que usted los bendiga, que los guarde y que los sane, Señor. Pedimos por todos esos que están siendo deportados a países que no son sus países, que tú los guardes y los cuides, Señor, que los regreses a sus países de origen. Bendito Dios, pedimos por todos aquellos enfermos que quizás no expresan sus enfermedades en ningún documento, solo delante de tu presencia. Te pedimos que tú, Señor, pongas tu mano de poder sanador. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tú seas propicio a todas sus necesidades. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por este favor inmenso con el cual usted cada día, cada mañana nos sostiene y nos hace mirar con nuestros ojos las maravillas que usted creó para nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos,